Un saludo a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición cuando nos comunicamos a través del internet y estamos en esta relación estrecha buscando el rostro de Dios, todos juntos, caminando de tal forma que podamos al final de nuestros días verlo cara a cara, tal y como Él es. Es una bendición. Gracias por estar aquí. Quiero hoy manifestar, ¿verdad?, que un poco más, ya vamos caminando. Les agradezco mucho su paciencia en este tiempo de coronavirus, en la situación que nos encontramos, guardándonos y todavía conservando todas estas formas en las cuales nos guardamos de contraer el coronavirus. Las distancias, los cubrebocas, ¿verdad?, el no salir tanto a áreas públicas o al contacto con la gente. Esto es muy importante, así es que gracias a todos. Esperamos, ¿verdad?, vernos pronto, y también pues estamos ya en esta vacunación y esperamos que pronto podamos estar todos reunidos como lo habíamos estado antes de la pandemia. Gracias por estar aquí, un saludo a todos y gracias. Es un gozo, una alegría poder comunicarnos a través de este medio. Vamos a ver el obrero cristiano y su carácter. Este es un punto importante, ya que nos lleva a revisarnos, autoanalizarnos y de esa forma prepararnos para servir al Señor, compartiendo de las cosas que Él nos ha dado, de las cosas que hemos recibido. El Señor ha sido tan fiel, tan maravilloso con nosotros en todo tiempo, de tal manera que pues estamos contentos, alegres de tener un Dios tan maravilloso como Él, el cual pacientemente ha caminado con nosotros y nos enseña cómo soportar, cómo permanecer en medio de las pruebas en la fe. Así que gracias y vamos a comenzar con este mensaje, ¿verdad? Muy bien, gracias a todos, un bienvenido. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, guárdalos a todos en el hueco de tu mano y líbralos de todo mal, Padre. Gracias por todo lo que has hecho guardándonos en estos tiempos de pandemia. Señor, te ruego por todos nuestros hermanos que de alguna forma han perdido familiares, vecinos, amigos, personas cercanas a ellos. Te pido que los fortalezcas en la fe, Señor, y que podamos permanecer en ti cada día, Señor, a cada instante. Y te agradecemos el tiempo que nos has permitido, Señor, permanecer en esa comunión contigo. Gracias. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias por estar aquí. En la obra de Dios, en la obra del Señor, cuando estamos compartiendo del Señor, no es el trabajo lo más importante, no es lo que realmente pudiéramos decir es importante, no, sino el que lo hace, el que está haciendo la obra de Dios es lo más importante, la persona. Si el obrero no está capacitado de una forma especial, entonces su carácter, más que sus habilidades, causarán problemas a la obra. Es mejor no poner las manos al arado y si no hubo una transformación en nuestros hábitos por medio del sacrificio de la cruz. Recordemos que esa vida antigua o esa vida vieja, esa vieja forma de vivir, ¿verdad?, o ese hombre viejo, el hombre viejo, tiene que morir. Ese hombre tiene que quedarse atrás, ¿verdad? Tiene que ser quitado, sepultado ahí el día del bautismo. El carácter del obrero debe tener ciertas características. Saber escuchar, por ejemplo, es una de ellas. Amar a las personas, amar a la humanidad, estar dispuesto a padecer, ¿verdad?, someter su cuerpo a servidumbre, ser diligente, refrenar su lengua, no subjetivo, y tener una actitud correcta hacia el dinero. Estos puntos son importantes para el servicio a Dios. El primero, que saber escuchar. Para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal importa mucho en relación con su tarea. Lo que es en cuanto a su carácter, hábitos y conducta es esencial para que pueda ser usado por Dios. Esto habla de la formación de nuestra naturaleza y el cultivo de nuestros hábitos. Es más que una experiencia con Dios, involucra la formación de un carácter. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al versículo 8.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En muchas áreas de la vida necesitamos que el Señor nos ejercite hasta haber desarrollado nuevos hábitos en nosotros. Esto tiene más que ver con nuestro hombre externo, porque es allí que somos recreados para ser aptos para el uso del Maestro. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7, la última parte nos dice, ejercítate para la piedad. ¿Verdad? Esto es importante. Dios nos habla y nos habla de un ejercicio que hay que hacer. La piedad tiene que ser ejercitada. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ejercicio, ¿verdad?, de la piedad o de las buenas obras o de las cosas que hacemos para glorificar a Dios, ¿verdad? Dios nos habla y nos dice, ejercítate para la piedad. Significa, hazlas una y otra vez, una y otra vez. La razón es que nuestra naturaleza no está habituada a dar en beneficio de los demás. Es una naturaleza egocéntrica, la cual tiene que morir. Y para que la naturaleza egocéntrica sea quitada y establecida la naturaleza de Dios, necesitamos, claro, actuar, poner en práctica las cosas que Dios nos enseña. En muchas áreas de la vida necesitamos que el Señor nos ejercite hasta haber desarrollado nuevos hábitos en nosotros. Esto tiene más que ver con nuestro hombre externo, porque es ahí que somos recreados para ser aptos para el uso del Maestro. Necesitamos hacerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Naturalmente que todo esto requiere de gracia y la misericordia del Maestro. Nada se completa en un solo día, pero con suficiente luz y adecuada palabra de parte del Señor, todo lo que es de nosotros se debilitará y desaparecerá bajo la luz, y recibiremos un nuevo carácter en resurrección, por la misericordia de Dios. Romanos capítulo 8, versículo número 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué importante es, ¿verdad?, ir aceptando o practicando las bondades del Eterno. De esa manera entonces comenzamos a aplicar los fundamentos de la ley de Dios hasta que sean parte de nosotros, ¿verdad? Saber escuchar es sumamente importante, como un carácter que va siendo formado, como parte del carácter que va siendo formado al ir viviendo para Dios. El que hace la obra del Señor debe poseer la capacidad en su vida personal de ser un buen oyente. Esto no es escuchar obedientemente, sino también escuchar con entendimiento. Mientras la persona habla, debemos de poder descifrar tres clases de palabras. La primera son las palabras que habla. La segunda es las palabras que no habla. Y lo tercero son las palabras escondidas en su espíritu. Esas tres cosas son sumamente importantes.
las palabras que habla, las palabras que no habla, las palabras escondidas en su espíritu. No ser prejuiciosos, ¿verdad? O sea, no tenemos que emitir un juicio, una opinión sobre algo antes de tener verdadero conocimiento de ello. Una de las razones por las que no podemos escuchar a otras personas es porque somos prejuiciosos. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, nos levantemos para, ¿verdad?, no proceder a emitir juicios previos sin conocimiento. No ser distraídos. Hay en ocasiones cosas que nos distraen. Pensamientos, porque tengo la capacidad de encontrarme en dos lugares a la misma vez. Puedo estar sentado frente a las personas sin oírlas. Mi mente puede estar ocupada en otros pensamientos, sin que lo noten, aunque yo quizás tenga una actitud o una apariencia de estar escuchando. La realidad es que puedo no estar escuchando absolutamente nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces necesito no ser una persona distraída. Debemos ser sensibles al estado de ánimo de la persona, identificarnos con la gente en su animosidad, llegar hasta las emociones de la persona, poder entrar en el estado de ánimo de la persona mientras escuchamos sus palabras. Lucas 5:22. Josué entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Como obreros de Dios debemos mantener nuestras emociones neutrales. De no ser así, será como una casa llena de cosas que no queda lugar para nada más. ¿Verdad? Podríamos ir llenándonos de las cosas que la gente está trayendo, ir nosotros mismos saturando nuestra mente con conceptos que no debemos de guardar. Jesús dijo esto en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué esta orden? Mateo capítulo 10, verso 34 a 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Verdad? Es importante entonces que nosotros estemos muy bien ubicados. La razón por la cual nos encontramos sirviendo a la gente o a Dios es con la finalidad de que los conceptos, mandamientos y ordenanzas del reino se afirmen en la mente y en el corazón de nuestros oyentes. De esa manera entonces serán afirmados y arraigados en la verdad de Dios. Esa palabra es la que se requiere y necesita. Si lo hacemos, entonces estaremos, ¿verdad?, en ese trayecto, en ese camino correcto, haciendo lo que corresponde a todo aquel que conoce a Jesucristo y enseña a otros a buscarlo, a creerle, a seguirlo. ¿Verdad? La disensión, porque dice aquí, ¿verdad? Porque he venido para poner disensión. La disensión es la oposición, la contrariedad entre el padre y el hijo, entre la madre y la nuera, ¿verdad? Entre el hombre y su padre. La disensión es la oposición, la contrariedad, pero no es en el concepto del pleito, sino hay una razón, ¿verdad? Ahora nosotros vivimos los mandamientos de ordenanzas del reino de Dios. Claro que hay una cultura que nuestra familia tiene, hay quizás aspectos religiosos que ellos manejan, pero nosotros ahora entramos en esa disensión, en esa oposición, en esa contrariedad, porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios y nuestro propósito es poner en práctica las reglas, las normas del reino de los cielos.
Si lo hacemos, entonces claro que vamos a encontrar esas diferencias entre lo que vivíamos y en la cultura que teníamos a caminar ahora en la verdad. Podemos encerrarnos en el amor a nuestras familias, pero la Escritura nos dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, que debemos de amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Debemos tomar todo nuestro amor y derramarlo ante Dios. Sería bueno que un día nos probáramos y que descubriéramos lo limitado que estamos en nuestra vida afectiva, así como en otras áreas de la vida. Aquel que es emocionalmente menos autoindulgente puede abrazar mucho más las necesidades de los demás. Alguien quizás se ame demasiado a sí mismo. Otro quizás ame demasiado a su familia. Si es así, esta persona siempre estará en falta en su amor a los hermanos, porque el amor de un hombre tiene un límite, y el amor a los hermanos es uno de los requisitos principales en la obra de Dios. Es por esta razón que la condición fundamental de la obra divina es conocer la cruz. Quien no conoce la cruz es inútil para la obra de Dios. ¿Qué clase de personas somos? ¿Verdad? Necesitamos preguntarnos eso. No es cuántos conocimientos tenemos, sino qué clase de personas somos. Dado que no tenemos ningún instrumento excepto nosotros mismos, Dios nos usará como personas para medir a otras personas. Pero si no estamos bien, no podremos ser usados por Dios. Mateo 7, versos 17 al 19. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 12, 33 al 35. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En la obra de Dios, nosotros como personas debemos probar el estado y la condición en que se hallan otras personas. Por consiguiente, la clase de personas que seamos como instrumentos de Dios es de extrema importancia. Si somos instrumentos defectuosos o mal calibrados, no se podrá lograr nada, ya que Dios no podrá utilizarnos para obrar en otras personas. Debemos amar realmente a toda la humanidad, toda persona que viene debemos de aceptarla y empezar a trabajar para ir encauzando los pasos en la verdad de Dios. Los que trabajamos en la obra del Señor no solo debemos amar a los hermanos, sino a toda la humanidad. Proverbios 17, versículo 5, la primera parte nos dice: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. Todos los hombres son creados por Dios, por lo tanto deben ser amados. Amar a los hombres o demostrar amor a los hombres es una cualidad esencial para el servicio a Dios. Debemos comprender que aunque todos los hombres han caído, aún así son objeto de la redención de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma que fueron creados por Dios, de esa misma manera también Dios quiere la redención para todos ellos. Aún a pesar de la dureza de su corazón, el Espíritu Santo les da convicción de pecado. El Señor Jesús vino a esta tierra, vino a ser un hombre, creció gradualmente desde su nacimiento hasta la madurez, porque Dios quiso poner en la tierra un hombre modelo, un hombre representante en quien reposaran todos los propósitos de Dios. Luego de la ascensión de Jesús surgió la iglesia, que no es otra cosa que la formación del hombre nuevo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su único hijo unigénito, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Efesios 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Colosenses 1, 15 al 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo el plan de redención es exaltar y glorificar al hombre. Cuando lleguemos a una comprensión más profunda de la palabra de Dios, el término hombre nos será más aceptable que la expresión los hijos de Dios, porque comprenderemos que el plan prefijado y la elección de Dios es obtener un hombre glorioso o glorificado. A medida que percibamos el lugar del hombre en el plan de Dios como punto central de su propósito, y cuando realmente veamos a Dios humillándose para ser un hombre, entonces el tremendo valor del hombre va a impactarnos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él declaró que lo que dice Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra que dice el Señor aquí es bastante clara. El Hijo del Hombre vino a servir a los hombres, o al Hijo de Dios, o el Hijo de Dios se convierte en el Hijo del Hombre en la tierra para poder servir a los hombres. Así se nos muestra la actitud del Señor para con la humanidad. Muchos de nosotros que conocemos y trabajamos para el Señor tenemos una grandísima deficiencia, que es que carecemos por completo de amor por la humanidad. Les falta el respeto adecuado por los hombres y también el conocimiento del valor del hombre a los ojos de Dios. Hoy nos sentimos dichosos porque hemos aprendido a tener un poco de amor por los hermanos. Antes no amábamos a nadie. Ahora podemos mostrar nuestro amor hacia los hermanos haciendo algo por ellos. No es de extrañar que estemos tan felices, pero esto es mucho menos que suficiente. Necesitamos que Dios nos amplíe tanto que lleguemos a ver que todas las personas deben ser amadas y valoradas.
El éxito en nuestro futuro trabajo para Dios depende principalmente de nuestra actitud con respecto al valor del hombre. La profundidad de nuestra obra será medida por nuestro interés y nuestros sentimientos hacia los hombres. Con esto no nos referimos a nuestro interés por una o dos personas especiales o inteligentes. Simplemente estamos hablando del hombre y de nuestro interés por cualquiera que éste sea. Juan 3:16 deja claro esto. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando Él dice que ama al mundo, ¿qué significa esto? Se refiere a las personas del mundo, incluyendo a los que no son salvos y a los ignorantes. Dios ama a todas las personas del mundo. No buscar ningún beneficio personal de parte del hombre. Debemos interesarnos por todos los hombres y amarlos. Debemos recordar que todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, hemos sido creados por Dios para ser prójimos, ¿verdad? No ser servidos, sino servir. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndolo, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 19, versículo número 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 10:10. La segunda parte dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de la venida del Señor fue servir al mundo. Él se interesa por todos. Él nos ve como personas a quienes amar y servir. No podemos hacer la obra del Señor si solo predicamos. Nos faltaría el amor para servir al mundo. Es el hombre el que debe ser amado, por lo tanto, el Señor viene a servir como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios. Primero sirve, primero ama, después da su vida por muchos. Primero amor, después sacrificio. Cuando les prediquemos a las personas, debemos amarlos, desde antes de que se conviertan, pues todos los hombres han sido creados por Dios. Para predicar el Evangelio debemos entonces de ser hijos del hombre. No olvidarnos que somos lo que somos por la gracia de aquel que nos amó primero. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia nunca nos convencerá de que nos exaltemos por encima de los hombres. Por el contrario, la gracia nos permitirá comprender que somos iguales a esos mentirosos, que somos iguales a esos pecadores, a esas personas corruptas.
Lo que marca la diferencia entre ellos y nosotros es la gracia de Dios. ¿De qué nos gloriamos si todo lo que tenemos lo hemos recibido por la gracia de Dios? Quizás sus pecados son odiosos, pero de todas maneras, la persona merece amor. Es de esta forma que cultivaremos un corazón lo suficientemente grande como para llevarlos al Señor. Debemos interesarnos por todas las personas. Si un obrero tiene un corazón amplio y cálido y muestra mayor interés por las personas, su ministerio crecerá. ¿Cómo predicar el Evangelio si hay frialdad en el corazón? Si no nos interesamos en la humanidad. Podemos ir y entrar en contacto con ellos para salvarlos y ganarlos. Pero, ¿qué podemos hacer si no tenemos interés por ellos? ¿Por qué ir siquiera si los consideramos una molestia o una ofensa? Ningún médico tiene miedo de ver a sus pacientes. Ningún maestro tiene temor de encontrarse con sus alumnos. No es extraño que nosotros como cristianos temamos encontrarnos con los hombres. Por lo tanto, los que hacen la obra del Señor deben interesarse por todas las personas. Nosotros no estamos obligados a ir. Lo que nos motiva a entrar en contacto con la gente es nuestro interés por ellos. Conocer el valor y la capacidad de ser amados que las multitudes tienen, démonos cuenta que estas multitudes fueron creadas por Dios. Él las ama y las desea. Él les entregó a su único Hijo con la esperanza de que creyeran en Él y así recibieran vida. Somos diferentes a ellos solo en que nosotros creímos. Pero nosotros debemos guiarles a ellos para que también crean. Y esto debemos hacerlo mostrando el mayor interés y el mayor amor por ellos. Luego tendremos la tarea interminable de servirles. Por la misericordia de Dios, nos convertiremos en obreros útiles en sus manos. Si alguien quiere servir al Señor, este camino que hemos trazado debe ser recto. No debemos de olvidar que cada persona tiene un espíritu, que todos somos iguales en esto ante Dios. Por lo tanto, debemos amar cada alma que encontramos y que debemos desear servir a cada uno de ellos. Entonces, cuando encontremos a alguna persona en la calle, veremos y sentiremos todo de una forma completamente diferente. Así como ya tenemos un sentimiento especial por nuestros hermanos y hermanas, porque estamos conscientes de que son nuestros hermanos en Cristo, de igual modo debemos ser iluminados por Dios para comprender que las incontables personas que nos rodean son nuestros prójimos, que son valiosos, que son amados, y es digno de nuestro servicio continuo. Así es como llegaremos al corazón de Dios, dado que su atención está siempre dirigida hacia el hombre, ya que toda la humanidad ha sido creada por Dios. Tenemos el privilegio de salvar a algunos de ellos y agregarlos a la iglesia de Dios. Aunque el propósito principal de Dios es completar y perfeccionar la iglesia, su ocupación actual es ganar personas. Nadie que trabaje para el Señor puede darse el lujo de despreciar una sola alma. El desprecio por un alma expresado en actitud o en hechos descalifica a una persona como siervo de Dios. Aprendamos a ayudar a todos, a todas las personas, de distintas maneras, y aprendamos a servir de buena voluntad y sin quejarnos. El Dios nuestro es un Dios maravilloso, extraordinario, que nos ama entrañablemente. Por eso no nos cansamos de decirle al Señor: bendito seas, Dios, que nos ha dado una grande salvación, y en ti está depositada nuestra fe y nuestra confianza. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Dejemos aquí el estudio y vamos a orar. Cierra sus ojos y oremos. Bendito Dios, en este momento, Señor, yo presento delante de ti cada familia, cada persona, Señor, en el nombre de Cristo, y ruego que sea tu Espíritu Santo ministrando, colocando en cada uno de nosotros las cosas eternas, permitiéndonos, Señor,
poder ver, abrir nuestros ojos para ver tus maravillas, tu grandeza y tu poder, Padre. Nosotros hemos dispuesto nuestro corazón, Señor, para decirte que te amamos y que se cumplan tus propósitos en la vida nuestra. Queremos poner en tus manos las generaciones que nos siguen. Todo el honor, toda la gloria es a ti, Rey. Y en tu nombre yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Líbralos del mal. Santifica sus vidas y úsalos como instrumentos de vida. En el nombre de Cristo Jesús. En el amor tuyo, siempre, Señor, podamos extendernos para bendecir a aquellos que están caminando juntamente con nosotros. El honor y la gloria, Señor, son tuyos. Gracias por tu presencia hoy. En el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Bien, mi amado hermano, el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga y te prospere en todo. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.